El planeta de los muertos. 1. De profesión, Francis Melchior era marchante de antigüedades. De vocación, astrónomo. Así lograba aplacar, si no satisfacer, dos necesidades de un temperamento un tanto complejo e inusual. Gracias a su oficio, gratificaba en cierta medida su obsesión por todo aquello envuelto en las sombras funerarias de épocas muertas, en las llamas de ámbar oscuro de los soles extintos hace ya mucho tiempo. Todas aquellas cosas que poseen el misterio enigmático de tiempos pasados, y, a través de su vocación, encontró una ruta hacia esferas exóticas en un espacio lejano, las únicas esferas en las que su imaginación podía vivir libre y sus sueños encontraban solaz. Y es que Melchior era una de esas personas que nacen sintiendo un desagrado incurable por todo lo presente o cercano. Uno de esos que ha bebido muy poco del olvido y no ha borrado completamente de su mente las glorias trascendentes de otros eones y de los mundos de los que fueron exiliados para nacer los humanos. De manera que sus pensamientos inquietos y furtivos, y sus deseos insaciables y lóbregos, retornan oscuramente a las orillas desvaídas de un legado perdido. La tierra es demasiado estrecha para tales personas, el lazo del tiempo mortal es demasiado breve, la escasez y esterilidad campan a sus anchas y el sino de todos los lugares es un cansancio eterno. Con una predisposición de carácter normalmente fatal para la acumulación de riquezas, era sin duda sorprendente que Melchior hubiera prosperado en sus negocios. Su amor por todo lo antiguo, jarrones, pinturas, muebles, joyas, ídolos y estatuas únicos, le predisponían antes a comprar que a vender, y sus ventas eran con frecuencia una fuente de dolor de corazón y arrepentimientos secretos. Pero, de alguna manera, a pesar de todo esto, había logrado alcanzar cierto grado de comodidad financiera. Por naturaleza, era un tanto solitario y en general se le consideraba un excéntrico. Nunca se molestó en casarse, no tenía amigos íntimos y carecía de la mayoría de los intereses que, a ojos del ciudadano medio, se supone que caracterizan a un ser humano normal. Tanto la pasión de Melchior por las antigüedades como su devoción por los astros procedían de su infancia. Ahora, con 31 años y cada vez más tiempo de ocio y prosperidad, convirtió un balcón de la planta superior de su casa residencial en la cima de una colina en un observatorio amateur. Allí, con un telescopio nuevo y potente, estudiaba los cielos de verano noche tras noche. Tenía poco talento y menos entusiasmo por aquellos cálculos matemáticos abstrusos que forman gran parte de la astronomía ortodoxa, pero poseía una comprensión intuitiva de las inmensidades celestiales, una sensibilidad mística hacia todo lo lejano en el espacio. Su imaginación vagaba y se aventuraba entre soles y nebulosas, y cada rayo diminuto de luz telescópica parecía contarle su historia e invitarlo a su propia esfera única de fantasía ultramundana. No estaba muy interesado en los nombres con los que los astrónomos habían bautizado a estrellas o constelaciones concretas. Sin embargo, cada una de ellas poseía para él una individualidad que la hacía diferente a cualquier otra. En especial, Melchior se sentía atraído por una remota constelación diminuta al sur de la Vía Láctea. Apenas se veía a simple vista e incluso con el telescopio producía una sensación de soledad y lejanía cósmicas que nunca había experimentado con ningún otro orbe. Le atraía más que los planetas rodeados de lunas o las estrellas de primera magnitud con sus llameantes espectros, y retornaba a ella una y otra vez, renunciando por su solitario punto de luz a los maravillosos y múltiples anillos de Saturno, a la zona nublada de Venus o a las intrincadas espirales de la nebulosa de Andrómeda. Cuando reflexionaba en numerosas ocasiones a medianoche sobre la atracción que ejercía la estrella en él, Melchior razonaba que en su estrecho rayo
se encontraba toda la emanación de un sol y quizás de un sistema planetario, que el secreto de mundos extraños e incluso parte de su historia se hallaban implícitos en esa luz, si uno era capaz de interpretar el relato, y deseaba entender y conocer el hilo de afinidad tejido en la lejanía que atraía su atención de forma tan constante a ese astro en concreto. A veces, cuando lo observaba, su mente se veía tentada por oscuras insinuaciones de encantos y maravillas que seguían fuera del alcance de sus ensoñaciones más audaces, de sus sueños más salvajes, y en cada nueva ocasión le parecían un poco más cercanas y alcanzables que antes, y una extraña esperanza indeterminada comenzó a mezclarse con el afán que aminaba sus visitas nocturnas al balcón. Un día, a medianoche, cuando miraba por el telescopio, le pareció que la estrella parecía un poco más grande y brillante que antes. Incapaz de encontrar una explicación y embargado por una creciente excitación, la observó más atentamente que nunca y, de repente, le asaltó la idea antinatural de que estaba mirando hacia abajo, a un abismo vasto y vertiginoso, en lugar de hacia el cénit celestial. Sentía que el balcón ya no se encontraba a sus pies, sino que de alguna manera se había invertido y, entonces, de inmediato, sintió que caía de él de cabeza hacia el éter, mientras 1.000.000 de truenos y llamaradas estallaban a ambos lados y a su espalda. Durante un instante, todavía parecía ver la estrella que había estado observando, lejos y al fondo del terrible vacío cimerio. Y, entonces, se olvidó y ya no pudo encontrarla. Sentía el mareo del descenso incalculable, un torrente de vértigo en constante aceleración imposible de soportar. Y, tras unos segundos o eones, no sabría decir cuáles, los truenos y las llamaradas se apagaron en una oscuridad definitiva y un silencio absoluto. Ya no sabía que estaba cayendo y no captaba ninguna clase de sensación. 2. Cuando Melchior recobró el sentido, su primer impulso fue agarrar el brazo de la silla en la que había estado sentado bajo el telescopio. Fue el movimiento involuntario de alguien que cae en un sueño. En un segundo se dio cuenta de lo absurdo de su impulso, porque no estaba sentado en una silla, y su entorno no tenía parecido alguno con el balcón nocturno en el que le invadió un extraño vértigo y del cual le había parecido caer hasta perder el sentido. Estaba de pie en una carretera pavimentada con ciclópeos bloques de piedra gris, un camino que se extendía interminable ante sus ojos y se perdía en las vagas y tremendas vistas de un mundo inimaginable. Había árboles bajos, fúnebres y combados con un follaje tristemente coloreado y frutas de un color mortalmente violeta. Más allá de los árboles se divisaba cordillera tras cordillera de obeliscos monumentales, de terrazas y cúpulas, de montículos colosales de variadas formas que se extendían en la lejanía en perspectivas incontables infinitas hacia un horizonte indistinguible. Y, sobre todo ello, desde un cénit de marfil y púrpura, la luz de un sol rojo como la sangre arrojaba sus rayos densos y opacos. Las formas y las proporciones del amasijo laberíntico de edificios eran distintas a cualquier cosa diseñada en la arquitectura terrestre y, durante un segundo, Melchior se sintió abrumado por su número y magnitud, por su monstruosidad y extrañeza. Entonces, cuando volvió a mirar, ya no eran monstruosos, ya no eran extraños. Sabía que eran. Conocía el mundo en cuya carretera sus pies estaban plantados, el destino hacia el que dirigirse y el papel que estaba predestinado a jugar. Todo ello inundó su mente de manera tan inevitable como regresan los hechos e impulsos reales de la vida a alguien que se ha sumergido durante un rato en un papel dramático totalmente ajeno a su personalidad real. Los incidentes de su existencia como Francis Melchior
aunque todavía los recordaba, se habían vuelto oscuros, sin sentido y grotescos al renacer a un nuevo estado de entidad, con toda una sucesión de recuerdos recuperados, de emociones y sensaciones revividas. No había extrañeza, solo la familiaridad del regreso al hogar, en el hecho de que hubiera entrado en otra condición del ser, con su propio entorno, con su propio pasado, presente y futuro, todos ellos irreconociblemente extraños para el astrónomo amateur, que había estado mirando hacía tan solo unos segundos a una estrella remota en el espacio sideral. Por supuesto, soy Antarion, reflexionó. ¿Quién si no podría ser? La lengua de sus pensamientos no era el inglés, ni ninguna otra lengua terrestre, pero no se sorprendió de conocer ese idioma, ni tampoco cuando bajó la mirada y vio que iba ataviado con un ropaje de color rojo pardo sombrío, de un estilo desconocido por cualquier pueblo o época humanos. Este traje y ciertas diferencias en su físico, que habrían parecido extrañas unos segundos antes, eran tal como él esperaba. Solo les lanzó una mirada por encima mientras revisaba mentalmente las circunstancias de la vida que ahora había retomado. Él, Antarion, poeta célebre de la tierra de Carmalos, en el antiguo mundo ahora conocido por sus pueblos como Fandium, había partido en un breve viaje a una esfera vecina. Durante este viaje, le asaltó un sueño inquietante, el sueño de una vida tediosa y desaprovechada como la de Francis Melchior, en un tipo de planeta bastante desagradable y peculiar, perdido en los confines del universo. No era capaz de recordar con exactitud cuándo y dónde le había invadido ese sueño, y no tenía ni idea de cuánto tiempo había durado. Pero en cualquier caso se alegraba de haberlo dejado atrás y estar ahora aproximándose a su ciudad natal, Sadoth, donde moraba en su espléndido palacio de eones pasados la bella Tamira, a quien amaba. Ahora, una vez más, tras los oscuros nubarrones de ese sueño, su mente estaba llena de sabiduría y su corazón iluminada por 1000 recuerdos de Tamira, aunque a veces se ensombrecía por una antigua preocupación relacionada con ella. No sin razón, Melchior había estado fascinado por las cosas antiguas y por las cosas lejanas, porque el mundo en el que paseaba como Antarion era inconmensurable, y las eras de su historia eran demasiado numerosas para ser recordadas. Los altos obeliscos y montículos que flanqueaban la carretera pavimentada eran las tumbas supremas, los orgullosos monumentos de sus muertos inmemoriales, quienes ya sobrepasaban infinitamente a los vivos. Con más pompa y boato que los reyes terrenales, los muertos fueron ubicados en Fandium, y sus ciudades se cernían inexpugnablemente vastas con calles interminables y pináculos prodigiosos sobre aquellas viviendas inferiores en las que moraban los vivos. En cada rincón de Fandium, los años pasados eran una presencia tangible, como un aire que lo envolviera todo, y los moradores estaban inmersos en la penumbra crepuscular de la antigüedad. Eran sabios gracias a toda clase de costumbres heredadas, y también eran sutiles en la práctica de extraños refinamientos, de perversidades eruditas, de todo lo que puede amortajar con artística opulencia, elegancia y variedad, el tosco y desnudo cadáver de la vida, u ocultar de la visión mortal el cráneo lascivo de la muerte. Y es aquí, en Sadoth, más allá de las cúpulas y las terrazas y las columnas de la enorme necrópolis, una flor nigromántica en la que lirios olvidados reviven, donde floreció el magnífico y triste encanto de Tamira. 3. Melchior, consciente de ser el poeta Antarion, era incapaz de recordar un momento en el que no hubiera amado a Tamira,
Ella había sido una pasión ardiente, un ideal exquisito, una delicia misteriosa y un dolor enigmático. Él la adoraba implícitamente a través de todos los cambios helénicos de sus estados de ánimo, su petulancia infantil, su ternura apasionada o maternal, su silencio sibilino, sus caprichos alegres o macabros y, tal vez por encima de todo, las tristezas y terrores oscuros que la abrumaban en ocasiones. Ella y él eran los últimos representantes de las nobles familias antiguas, cuyo linaje incalculable se perdía en los infinitos ciclos de Fandium. Como el resto de los de su raza, estaban imbuidos del legado de una cultura compleja y decadente, y sobre sus almas, y desde su nacimiento, se cernían las sombras que jamás se alzaban de la necrópolis. En la vida de Fandium, en su atmósfera de tiempos antiguos, de un arte desarrollado a lo largo de eones, de un epicuerísimo consumado y ya un tanto moribundo, Antarion había encontrado una abundancia de satisfacciones para todos los instintos de su ser. Había vivido como un sibarita intelectual y, en virtud de un vigor pseudo-primitivo, todavía no había sucumbido al agotamiento y la desolación espiritual, el terrible e implacable hastío de la senescencia de la raza que aquejaba a tantos de sus compañeros. Tamira era incluso más sensible, más visionaria por naturaleza, y poseía ese firme refinamiento tan cercano a una decadencia otoñal. Las influencias del pasado, que eran una fuente de la producción poética de Antarion, eran transformadas por los delicados nervios de Tamira en dolor y languidez, en horror y opresión. El palacio donde ella vivía, y hasta las calles de Sadoth, estaban invadidos de emanaciones procedentes de los embalses sepulcrales de la muerte. El cansancio de muertos innumerables se esparcía por todos los rincones, y presencias malignas u opiáceas emergían de sus mausoleos abovedados para aplastarla y asfixiarla con la amenaza invisible de sus alas. Solo entre los brazos de Antarion lograba escapar, y solo con sus besos podía olvidar. Ahora, tras su viaje, cuya razón no recordaba exactamente, y el curioso sueño en el que se imaginaba a sí mismo como Francis Melchior, Antarion fue conducido a la presencia de Tamira por esclavos que siempre eran discretos, al carecer de lengua. En la luz indirecta de las ventanas de berilio y topacio, en la penumbra malva y carmesí de tapices con pesados pliegues, sobre un suelo de mosaico maravilloso fabricado en siglos antiguos, ella dio un lánguido paso para saludarlo. Era más bella de lo que él recordaba y más pálida que una flor de las catacumbas. Era exquisitamente frágil, voluptuosamente orgullosa, de cabello de oro lunar y ojos de marrón nocturno, surcados por estrellas en movimiento y rodeados de la oscura perla de las noches en vela. La belleza, el amor y la tristeza exhalaban de ella como un perfume variopinto. «Me alegro de que hayas regresado, Antarion. Te he echado de menos». Su voz sonaba como una brisa suave entre los árboles en flor y melancólica como música añorada. Antarion iba a arrodillarse, pero ella lo tomó por la mano y lo condujo al sofá bajo las cortinas de los intrincados dibujos. Allí se sentaron los amantes y se miraron en silencio afectuoso. «¿Va todo bien, Tamira?» La pregunta fue motivada por la inquieta intuición del amor. «No, no todo va bien. ¿Por qué te fuiste? Las alas de la muerte y la oscuridad acechan, planean más cerca que nunca, y las sombras son más aterradoras que las que cayeron sobre Sadoth en el pasado. Ha habido extrañas perturbaciones en el aspecto de los cielos y nuestros astrónomos, después de numerosos estudios y cálculos, han anunciado el fin inminente del sol. Solo nos queda un mes de luz y calor. Luego el sol se apagará en los cielos del mediodía como una lámpara que se extingue,
y la noche eterna caerá y el frío del espacio exterior se arrastrará por todo Fandium. Nuestro pueblo ha enloquecido con los horrores vaticinados. Algunos se han hundido en una apatía de desesperación y la mayoría se ha entregado a celebraciones y libertinajes frenéticos. ¿Dónde has estado, Antarion? ¿En qué sueño te has perdido para poder abandonarme durante tanto tiempo? Antarion intentó consolarla. Todavía tenemos nuestro amor, dijo, e incluso si los astrónomos han interpretado los cielos correctamente, aún nos queda un mes, y un mes es mucho. Sí, pero hay otros peligros, Antarion. El rey Jaspa se ha fijado en mí con un deseo senil en sus ojos y me corteja asiduamente con regalos, con promesas y con amenazas. Es el capricho repentino e inexorable de la edad y el hastío, el capricho de la desesperación. Es cruel, es implacable y es todopoderoso. Te sacaré de aquí, dijo Antarion. Huiremos juntos y viviremos entre los sepulcros y las ruinas, donde nadie podrá encontrarnos. Y el amor y el éxtasis florecerán como capullos escarlatas bajo sus sombras. ¿Recibiremos la noche eterna abrazados y así conoceremos el culmen de la felicidad mortal? 4. Bajo la medianoche negra que flotaba sobre ellos como una amenaza de alas colosales e inamovibles, las calles de Sadoz ardían con 1.000.000 de luces amarillas, bermellón, cobalto y púrpura. Las vastas avenidas, los callejones profundos como gargantas, y las entradas y salidas de los magníficos palacios, templos y mansiones de tiempos pasados, rebosaban de celebraciones y tumultuosos jolgorios de una fiesta nocturna de máscaras. Todos estaban presentes, desde el rey Jaspa y sus cortesanos elegantes y sibaritas hasta los mendigos y parias más humildes, y una desbandada de ropajes extravagantes y desconocidos, una mezcolanza de fantasías más variopintas que las de un sueño de opio, revoloteaba y se arremolinaba por todas partes. Como había dicho Tamira, la gente había enloquecido ante la amenaza del fin pronosticado por los astrónomos y deseaba olvidar su terror a la oscuridad inminente entregándose a un rápido y creciente delirio de todos los sentidos. Ya tarde en la noche, Antarion salió por una poterna de la mansión alta y sombría de sus antepasados y se abrió paso a través del histérico bullicio de la multitud hacia el palacio de Tamira. Iba ataviado con ropajes de un estilo antiguo no visto desde hacía una 20 de siglos en Fandium, y llevaba la cabeza y el rostro cubiertos por una máscara pintada que representaba la fisionomía peculiar de un pueblo ahora extinto. Nadie lo hubiera reconocido, ni él por su parte hubiera reconocido a muchos de los celebrantes con los que se cruzaba, por muy conocidos que fueran para él, porque la mayoría iban disfrazados con ropajes no menos estrafalarios y llevaban máscaras caprichosas o absurdas, aborrecibles o ridículas más allá de lo imaginable. Había demonios, emperatrices y deidades, había reyes y nigromantes de todas las eras lejanas e insondables de Fandium, había monstruos medievales o prehistóricos, había cosas que jamás habían nacido ni habían sido contempladas más que en la mente de dementes artistas decadentes que intentaban exceder las anormalidades de la naturaleza. Incluso las tumbas habían sido atraídas para inspirarlos, y momias amortajadas y cadáveres agusanados paseaban entre los vivos. Todas estas máscaras eran la pantalla de una licencia orgiástica sin precedentes ni parangón. Se llevaron a cabo las preparaciones necesarias para huir de Sadoz, pues Antarion había dado instrucciones precisas y minuciosas a sus sirvientes en relación con ciertas cuestiones esenciales. Conocía de antiguo el temperamento despiadado y tiránico de Jaspa. Sabía que el rey no toleraría ninguna oposición a la indulgencia de cualquier capricho o pasión, por muy perentorio que fuera.
No podía perder más tiempo y debía abandonar la ciudad con Tamira. Llegó por callejones sinuosos y tortuosos al jardín trasero del palacio de Tamira. Allí, entre lirios altos y espectrales de tonalidades oscuras o cenicientas, y los fúnebres árboles arqueados con sus frutos de sabor sutil y opiáceo, ella lo esperaba con un vestido cuya antigüedad igualaba el ropaje del propio Antarion, y que era tan impenetrablemente irreconocible. Tras un breve murmullo de saludo, se escabulleron juntos del jardín y se unieron a la multitud olvidadiza. Antarion temía que Tamira fuera detectada por los secuaces de Jaspa, pero no encontró ninguna señal de tal vigilancia, ni nadie a la vista que pareciera acechar u holgazanear. Solo estaba el rápido movimiento de la multitud en constante cambio y ocupada en su búsqueda del placer. Entre esta multitud él se sentía seguro. Sin embargo, con una preocupación meticulosa, permitieron que la multitud los empujara durante un rato en la marea de las celebraciones antes de buscar la larga avenida arterial que conducía a las puertas de la ciudad. Unieron sus voces a las canciones obscenas, respondieron a las bromas bacanales que les lanzaban los que pasaban, bebieron los vinos que les ofrecían portadores públicos de vasijas, se quedaban parados cuando la multitud se paraba y se movían cuando la multitud se movía. Por todas partes se veían luces salvajemente llameantes y se escuchaba la escabrosidad de voces fuertes y el gemido estridente o la pulsación fervorosa de instrumentos musicales. Había banquetes en las grandes plazas y de las entradas de casas inmemoriales brotaba un río de iluminación, un tumulto de risas y melodías ofreciendo su hospitalidad a todo el que deseara entrar. Y en los enormes templos de eones pasados se realizaban ritos delirantes a los dioses que miraban con ojos inmutables de piedra y metal a los desesperanzados cielos, y los sacerdotes y devotos se drogaban con potentes opiáceos y buscaban el éxtasis estupefaciente de abandono a una histeria tanto carnal como espiritual. Por fin, Antarion y Tamira, a través de discretos caminos y tras dar muchas vueltas y revueltas, comenzaron a aproximarse a las puertas de Sadoz. Y es que, por primera vez en su historia, estas puertas no estaban vigiladas. En medio de la desmoralización generalizada, los centinelas habían abandonado sus puestos sin temer ser detectados o castigados para unirse a la orgía universal. Allí, en el barrio de las afueras había pocas personas y sólo restos dispersos de juerguistas, y el amplio espacio abierto entre las últimas casas y los límites de la ciudad estaba totalmente desierto. Nadie vio a los amantes cuando se deslizaron como sombras evanescentes a través del sombrío bostezo de las puertas y siguieron la carretera gris hacia una oscuridad exterior abarrotada de las tenebrosas moles de mausoleos y monumentos. Allí, las estrellas que habían quedado ocultas por las luces cegadoras de Sadoz eran claramente visibles en el cielo rojizo. Y, finalmente, a medida que los amantes avanzaban, las dos pequeñas lunas cenicientas de Fandium se asomaron por detrás de la necrópolis y arrojaron la languidez desesperada de sus débiles rayos sobre las múltiples bóvedas y minaretes de los muertos. Y bajo las lunas gemelas que lanzaban su luz incierta desde un sol moribundo, Antarion y Tamira se quitaron las máscaras y se miraron en un silencio de amor inenarrable y compartieron el primer beso de su mes de últimas delicias. 5. Durante 2 días y 2 noches, los amantes huyeron de Sadoz. Se escondían de día entre los mausoleos, viajaban a oscuras y bajo el precario fulgor de las lunas por caminos poco transitados, porque sólo conducían a ciudades abandonadas por el tiempo y que se encontraban en las rutas más lejanas de Carmalos,
en una tierra cuyo suelo hacía ya tiempo que era yermo y que ahora se había rendido a la sigilosa invasión del desierto. Y entonces llegaron al final de su viaje, porque, tras remontar una loma baja y sin árboles, vieron a sus pies los tejados ruinosos y olvidados de Urbizaun, que había permanecido deshabitadas desde hacía más de 1000 años, y más allá de los tejados, el lago negro sin brillo rodeado por colinas de rocas desnudas y erosinadas por las olas y que en otro tiempo fue la ensenada de un gran mar. Hasta allí, en el palacio desmoronado del emperador Altanóman, cuya suprema gloria ahora solo era una leyenda olvidada, los esclavos de Antarion los habían precedido y habían llevado suministro de alimentos y otras comodidades y lujos que pudieran precisar en el ínterin antes del olvido total. Y allí estaban a salvo de cualquier persecución, porque Aspa, en la fiebre y el hastío inducido de sus últimos días, sin duda había optado por algún otro capricho más fácil de obtener y ya se había olvidado de Tamira. Y entonces comenzó para los amantes la vida que era un breve epítome de todo el placer y la desesperación posibles. Y, extrañamente, Tamira perdió los vagos temores que la habían atormentado, las sombrías penas que la habían obsesionado y era del todo feliz al cuidado de Antarion. Y, como quedaba tan poco tiempo para expresar su amor, para compartir sus pensamientos, sentimientos y recuerdos, nunca les parecía que dijeran ni hicieran suficiente el uno al otro, y ambos se sentían completamente satisfechos. Pero los rápidos e inquietos días pasaron y día a día el sol rojo que orbitaba sobre Fandium se veía más ensombrecido por un reflejo de la sombra venidera, y el frío invadió el aire calmado. Aquellos cielos limpios, donde ya no pasaban nubes, ni vientos ni alas de pájaros, presagiaban el fin. Y día tras día, Antarion y Tamira contemplaban el oscurecimiento del sol desde una terraza en ruinas con vistas al lago, y noche tras noche contemplaban el desvanecimiento de las lunas fantasmales, y su amor se convirtió en una dulzura intolerable, algo demasiado profundo y querido para poder ser soportado por un corazón o carne mortal. Afortunadamente, perdieron la noción del tiempo. No sabían el número de días que habían pasado y pensaban que todavía les quedaban varios amaneceres, lunas y vísperas para disfrutar juntos. Cuando estaban echados en un sofá del viejo palacio, un sofá de mármol que los esclavos habían cubierto de telas lujosas, mientras se decían una y otra vez alguna letanía de amor, el sol fue apresado a mediodía por el fin que los astrónomos habían vaticinado. Un crepúsculo lento invadió el palacio, más denso que la sombra arrojada por cualquier nube. A éste le siguió una repentina oleada de una oscuridad de ébano sobrecogedora y el reptante frío del espacio exterior. Los esclavos de Antarion gemían en la oscuridad y los amantes supieron entonces que el fin estaba cerca. Se abrazaron en un arrebato de desesperación, con rápidos e innumerables besos, mientras murmuraban el éxtasis supremo de su ternura y deseo, hasta que el frío que había caído del infinito se transformó en una agonía cada vez mayor y, a continuación, un piadoso entumecimiento y luego un olvido total. 6. Francis Melchior se despertó en su silla bajo el telescopio. Temblaba, porque había refrescado, y cuando se movió descubrió que tenía los miembros extrañamente rígidos, como si hubiera estado expuesto a un frío más riguroso que el de una noche de finales de verano. El sueño largo y curioso que había experimentado le resultaba inefablemente real, y los pensamientos, deseos, miedos y desesperaciones de Antarion todavía los sentía como suyos. Mecánicamente, más que mediante la renovación consciente de los impulsos de su yo terrenal,
Pegó el ojo al telescopio y buscó la estrella que había estado examinando cuando le asaltó el vértigo premonitorio. La configuración de los cielos apenas había cambiado. La constelación circundante seguía alta en el sureste, pero, con una conmoción que se convirtió en una verdadera estupefacción, vio que su estrella había desaparecido. Aunque ha escudriñado los cielos noche tras noche a lo largo de muchas estaciones, nunca ha logrado encontrar de nuevo el lejano y diminuto orbe que lo atrajo de forma tan inexplicable e irresistible. Sobrelleva una pena doble y, aunque ha envejecido y encanecido con el paso lento de años infructuosos, con la compra y venta de antigüedades y el estudio de las estrellas, Francis Melchior todavía duda un poco sobre cuál es el verdadero sueño, su vida en la Tierra o el Mesenfandium, bajo un sol moribundo, cuando era el poeta Antarion y amaba a la belleza suprema y triste de Tamira. Y siempre se pregunta turbado con un arrepentimiento hastiado si alguna vez realmente despertó, si es que fuera un despertar, de la muerte que murió en el palacio de Altanoman, con Tamira en sus brazos y los besos de Tamira en sus labios. Y este ha sido este curioso relato corto que espero que os haya gustado. Ciencia ficción, ciencia fantasía, podríamos decir. Si os ha gustado, pues no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte el resto de lecturas y un me gusta para apoyarlo. Y bueno, pues muchas gracias por tu compañía y nos veremos en la siguiente lectura. Hasta luego.